En nuestra vida, cualquier momento, importante o no, puede llegar a ser significativo y dejar huella en nosotros. Desde lo más simple y aparentemente irrelevante en nuestro actuar cotidiano, hasta las experiencias formativas intencionadas que tenemos en el ambiente escolar, integran nuestro trayecto educativo. Las dimensiones de la educación trascienden lo que acontece dentro de la escuela. Incluyen todas las experiencias que producen un aprendizaje, considerando las que se dan fuera de los planteles escolares. Entender lo que sucede dentro de las escuelas nos lleva a precisar lo que se establece en el currículum prescrito, diseñado a partir de las políticas educativas vigentes de las autoridades en turno. En este se señalan las intenciones educativas que dirigen la formación de los ciudadanos y la búsqueda de la transformación idealista de la sociedad. El concepto de currículum es muy complejo. Es pretencioso establecer una definición concreta que satisfaga las distintas concepciones que han sido planteadas por diversos autores, que van en relación a las funciones del currículum en las que son concebidas cada una de sus acepciones. El currículum no se reduce únicamente en un listado de contenidos o un plan y programas de estudio. Dentro del universo del currículum está también la tarea pedagógica, los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, las actividades escolares, los recursos, los métodos, los agentes educativos, el contexto, sus fines, políticas, su función social, los proyectos y otros elementos más. En el contexto real de la educación básica en México, el currículum es definido como un proyecto formativo a través de un plan de estudios y los programas de las asignaturas que lo integran. En este sentido, el currículum prescrito o formal regula las acciones de los docentes, quienes son concebidos como simples ejecutores de dicho plan, con cierto margen de flexibilidad para responder a las características propias del contexto en que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como señala Philippe Renaud, los maestros convierten el currículum formal en un plan de trabajo concreto. Lecciones, actividades, evaluaciones. Esto es, situaciones prácticas del aprendizaje. De este modo, el currículum formal, en su transposición pragmática a un currículum real, presenta una serie de alteraciones que da lugar a cuestionarnos: ¿qué tan real es el currículum formal? En este sentido, la praxis educativa se configura por diversos factores que hacen muy compleja la tarea educativa, desde aspectos como la infraestructura, que muestra grandes carencias, como lo son escuelas sin aulas, sin mobiliario, ni equipo necesario para desarrollar lo que prevén los planes de estudio. Es cosa de recordar el ridículo aquel del proyecto de enciclomedia en escuelas que no cuentan con algo tan básico como la energía eléctrica, y también telesecundarias sin televisión. La infraestructura solo es uno de los múltiples factores que condicionan la aplicación del currículum formal. Podremos incluir dentro de estos las características contextuales, como lo son los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que demandan ajustes a la práctica docente, sin pasar por alto la cultura magisterial y el desempeño profesional de cada profesor que se encuentra frente al grupo, siendo común en muchas escuelas encontrar a maestros que no preparan y evalúan sus actividades pedagógicas, y mucho menos buscan actualizarse constantemente. Bastante es que cumplan con el horario escolar, planteando tareas a los alumnos solo para salir de paso y agotar el tiempo. Nuestra utopía de desarrollo parece muy lejana y en extremo difícil de lograr en el corto plazo si se analiza críticamente el camino planteado por los personajes responsables postrados detrás de un escritorio, sin la visión integral de lo que pasa en la realidad cotidiana de las escuelas, siendo absorbidos por la inercia global neoliberalista. Trascendiendo lo prescrito e inmerso en lo real está el currículum oculto, que se da durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la interacción del docente con los alumnos y demás actores educativos. Elsie Rockwell nos explica que durante el desarrollo de la clase, el método que se emplea para abordar las temáticas, además de determinar de manera explícita los aprendizajes que se alcanzarán al finalizar la sesión,
también determina los roles que asumen cada uno de los actores involucrados. El papel que desempeña el docente dentro del aula tiene un valor agregado. Para algunos alumnos puede llegar a ser considerado como el ejemplo a seguir. Así, podría darse que la manera en que el profesor lee y escribe representa lo que los alumnos consideran como correcto. La responsabilidad del profesor es mayor. Debe ser muy cauteloso con todo lo que hace y dice. A través de las actividades que el docente propone en el aula, no solamente aborda el contenido temático que se indican en los libros, sino que también, a través de estas, fomenta en el alumno actitudes hacia el aprendizaje, de manera que, cuando un profesor emplea como método la exposición y limita a los alumnos únicamente a escucharlo, aunque no lo especifique, está fomentando en el estudiante que aprender significa memorizarse el discurso del profesor. De esta manera, la frase "el medio es el mensaje" nos da a entender que también el método que utilicemos forma parte de la construcción de aprendizajes, y aunque no sea de manera explícita, promueve en el estudiante el desarrollo de conocimientos o actitudes. En este caso, estaríamos refiriéndonos a un currículum oculto que no se encuentra especificado en los libros o en los programas de estudio, e incluso en la planeación del docente. La forma de enseñanza y las interacciones que se dan en el proceso producen un aprendizaje. La experiencia misma de asistir a la escuela la convierte en una instancia socializadora en la que se producen aprendizajes significativos, y otros más que aparentan pertenecer a un mundo muy distante al nuestro. Las perspectivas del currículum abordadas en este video sintetizan la ruptura entre la definición del currículum prescrito desde un marco idealista y lo que acontece en el día a día en cada escuela de nuestro país, como un proceso de construcción hacia donde queremos llegar. Sin embargo, la ruta y los medios utilizados La escuela nos da un conjunto de herramientas para desempeñarnos con fluidez en la vida cotidiana. Pero la realidad cambia a un ritmo vertiginoso y la escuela tiene el desafío de adaptarse a esos cambios. ¿Qué conocimientos debe adquirir un alumno en la escuela? ¿Se debe privilegiar lo que reclama hoy el mercado de trabajo? ¿O el diseño de los contenidos escolares debe imaginar el tipo de sociedad que queremos ser en los próximos 20 años? Y sería uno de los conceptos que más tendría que pisar fuerte en la escuela, ¿no? El hecho de que enseñen cosas a uno como para ser la mejor persona, para poder ser capaz de pensar y no precisamente algo estructurado, ¿no? Estas son las preguntas que nos hacemos al investigar el currículum escolar. ¿Qué conocimientos no pueden faltar en él? ¿Qué tipo de alumnos y ciudadanos aspira a construir? Bienvenidos a una nueva emisión de Explora Pedagogía. En la escuela se aprende matemática, geografía, literatura, en suma, todo el conjunto de conocimientos que aparecen en los manuales. Pero hay otro tipo de conocimientos que no aparecen en los manuales y que se adquieren en el trato con otros alumnos y con los docentes, ya sea en las aulas o en los recreos. Esos saberes hoy también forman parte de lo que se entiende por currículum escolar. El currículum puede entenderse de dos maneras. Por un lado, como el plan de estudios, el diseño que tenemos escrito, lo que llega a las escuelas y les dice, bueno, tienen que enseñar esto. Y por otro lado, también se puede entender como todo lo que enseña y lo que se aprende en la escuela,
que incluye lo que pasa en los recreos, lo que se aprende a partir del intercambio entre los chicos, informalmente con los docentes, la relación con los padres. Eso tiene dos consecuencias distintas. Si tomamos solamente el currículum escrito, eso que llega, bueno, creo que eso habla de un documento público que expresa un acuerdo social sobre qué hay que enseñar en la escuela. Por otro lado, si pensamos en este aspecto más amplio de todo lo que se enseña y se aprende en la escuela, podemos también reflexionar sobre muchas otras cosas que pasan en el día a día y que son importantes y que a veces, lamentablemente o no, son más importantes que lo que dice la letra que hay que enseñar. Y sería uno de los conceptos que más tendría que pisar fuerte en la escuela, ¿no? El hecho de que enseñen cosas a uno como para ser la mejor persona, para poder ser capaz de pensar y no precisamente algo estructurado, ¿no? Se tiene que dejar, digamos, un espacio libre para que el maestro indaga sobre su propia realidad, para que vaya conociendo sus alumnos y lo que es la diversidad cultural que se tiene a la mano, para ir retroalimentando lo que son los programas de estudio. Entonces, necesariamente hablando de respetar y valorar la diversidad, de alguna forma el educador y el mismo Estado educador se tiene que hacer tal vez más humilde, tiene que disponer para aprender más y dejar hasta más espacios en el mismo currículo para que se llenen esos espacios con los conocimientos propios del alumnado. Dejar un poco ese recelo tradicional de que el educador sabe todo y el currículo representa el conocimiento actual, plasmado, más científico, sino entablar un diálogo entre lo que se sabe y lo que se ha considerado democráticamente que se debe saber toda persona en una sociedad democrática desde currículo, pero siempre mantenerse abierto a los nuevos saberes y los nuevos conocimientos que se puedan brindar en los espacios particulares educativos de las escuelas. La educación de nuestros padres no respondía a circunstancias históricas. La enseñanza de herramientas básicas como la lectura, la escritura o la matemática era siempre la misma. 2 y 2 siempre iba a ser 4. Recién en los años 60, con la aparición del concepto currículum escolar, se empezó a aceptar que los contenidos escolares responden a variables históricas, políticas, sociales, y pensándolo bien, 2 y 2 también es 22. La palabra currículum es una palabra latina que se empezó a usar para hablar de un plan de estudios en el siglo XVI. El currículum apareció cuando había que tener escuelas, más de una escuela, que siguieran un mismo sistema y por lo tanto había que decir, bueno, los chicos en tal año tienen que aprender tales cosas, en tal año tienen que aprender tales otras. En la Argentina la palabra currículum no se usó hasta los años 60, 1960, y tiene que ver más bien con la introducción de corrientes anglosajonas, sobre todo norteamericanas, de planificación educativa. Hasta ese momento a eso se lo llamaba plan de estudios. Desde los años 60 se vuelve popular el uso del currículum como palabra para hablar del plan de estudios y que no es solamente ya el plan de estudios, es también la fundamentación, lo que se dice sobre la psicología infantil, lo que se dice sobre lo que sucede en las aulas. Y esto se vuelve mucho más importante en los años 80 y 90 con la recuperación democrática. Viene toda una oleada de reformas de los diseños curriculares, sobre todo en los años 90, en que hay una reforma muy profunda de los contenidos a enseñar. Todo plan escolar es una selección, un recorte. Es inevitable que ciertos contenidos predominen sobre otros, porque no se puede enseñar todo. Cada selección refleja una determinada idea de cómo debe ser la enseñanza o un alumno o un ciudadano. El currículum implica una selección cultural de qué se transmite. Hoy tenemos, bueno, la cultura es enorme, es múltiple, es todo esto que nos rodea. Bueno, ¿qué de todo esto creemos que tenemos que enseñar a los chicos? Esa selección cultural nunca es neutra,
Siempre implica incluir ciertas cosas y dejar otras afuera. Y más todavía cuando tenemos, bueno, no sé, 4 horas, 5 horas, 8 horas a lo sumo de clase y las limitaciones que tenemos para enseñar en la escuela. Me parece que ser conscientes de que hay una selección cultural, de que hay una decisión involucrada en qué enseño, qué no enseño, es fundamental. Y hacerse cargo de esa decisión política y ética. ¿Qué quiero dejarles a las nuevas generaciones? ¿Qué creo que es importante para ellos en términos generosos, en términos amplios? Les gusta aprender a cocinar y además porque degustan lo que comen, lo que hacen es lo que comen luego al final, digamos. La evaluación de nuestra tarea es la degustación. Entonces, por lo tanto, es hermoso porque, primero porque se trabaja en equipo, acá todo el trabajo es en grupo, es solidario, ellos no vienen a estar quietos, ellos trabajan libremente, se expresan, cada uno en lo que sabe ya desde la casa y más lo que aprende acá. Porque yo también aprendo mucho con ellos, porque interactuamos, no solo soy la docente, sino que también soy la compañera y guía de ellos. Entonces interactuamos, por ahí me cuentan lo que la mamá hace, cómo lo hace. Hay escuelas que tienen mucha intervención en definir programas, en poder recrear y adaptar programas, en definir espacios curriculares propios, y hay otras que no tienen esa iniciativa, no tienen esas capacidades y bueno, y por ahí toman mucho más literalmente el diseño curricular provincial. Vamos con esta primera. ¿Por qué les parece que es importante eliminar la imagen del rey del documento oficial? Para ser un país libre, ¿no? El Ministerio baja los contenidos o los cero contenidos básicos comunes y bueno, después eso se vuelve a readaptar, digamos, depende de la dinámica propia del curso, de las necesidades. Se hace hincapié un poco en la historia regional. Ustedes saben que bueno, el Cerrito fue enclave de la guerra de la Triple Alianza, eso se lo estudia, de hecho contamos con un museo. También fue el leprosario en una época, es decir, tiene una rica historia de fondo. Entonces el docente adapta los diseños curriculares a las necesidades un poco de la escuela. Nosotros obviamente tenemos que responder de alguna manera a el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que está pautado cuando llegó la estructura de la educación polimodal, la provincia envió a las escuelas los programas de las distintas asignaturas. Entonces, por departamentos de materias afines o similares, los profes de igual materias, de los profes de lengua con lengua, matemática con matemática y demás, analizan este diseño curricular que si bien no se puede dejar de lado, porque es lo que la provincia marca para la educación bonaerense, entre todos acordar para que el aprendizaje se logre de la mejor manera posible y respetando desde algún lugar los intereses que los chicos tienen hoy. Tenemos un programa que tenemos que dar cumplimiento. Nosotros buscamos una actividad de aprendizaje, digamos, con respecto a esos contenidos que nos exigen. Por lo tanto, empezamos a buscar los docentes otros proyectos alternativos. Bueno, y fueron surgiendo varios proyectos. Buscamos una silla de rueda en el Cotolengo Don Orione y pensamos, ¿por qué no ponernos a fabricar? El hecho fue que la construimos y bueno, surgió una silla que, bueno, sirvió. Al año siguiente proseguimos con sillas de rueda de distintos tipos. Entonces empezamos a construir sillas especiales para cada persona que tiene su problemática particular. El alumno, digamos, se empezó a comprometer con la actividad, con la persona, porque nosotros hacemos que el alumno entreviste a la persona con dificultades. Entonces es una forma de comprometerlo al alumno. Y se pone a trabajar, pero muy, muy motivado, es decir, realmente le gusta lo que hace. A tal punto que los alumnos no van al recreo y los alumnos querían salir. Es decir, no querían perder ese tiempo que estaban ocupados en el proyecto.
En la escuela se aprenden muchas más cosas que las expuestas en los planes de estudios. Sin embargo, tardó mucho en aceptar que lo que se aprende en la casa o se adquiere en el juego es una parte válida de la formación del alumno. Es más, el objetivo de los planes de estudio del pasado muchas veces era borrar todo aquello. En la actualidad se plantea un debate en torno a cómo unificar la enseñanza y al mismo tiempo respetar las vivencias particulares de cada alumno. Pues yo creo que el problema de la diversidad en la escuela siempre ha existido como tal, pero no se reconocía porque el énfasis siempre era en homogeneizar, no se reconocía el valor de la diversidad. Es más, la diversidad se veía más como un problema, ¿verdad? Yo creo que lo que costó mucho trabajo era llegar a reconocer y valorar la diversidad como algo que había que respetar y hasta retomar para fines pedagógicos. El proyecto pedagógico concibe o intenta, ¿no? concebir un niño en este contexto en particular, donde queremos revalorizar aquellas cuestiones que se pierden por ahí, como algunos valores, ¿no? Esto del tema de las relaciones, del respeto al otro, del poder escucharlo y aprender desde sus propias posibilidades. Tratamos de que esos contenidos que son los curriculares para todos los chicos, bajarlos de alguna manera especial para esta matrícula, ¿no es cierto? Conociéndolos, sabiendo sus problemas o sus virtudes. Por ejemplo, tuvimos que hacer un trabajo sobre la cuenca hídrica del río Matanzas, ¿sí? Y nuestros chicos son de la ribera. Todos más o menos se encuentran afectados por todos los problemas que hay en cuanto a la contaminación, ¿sí? Entonces hicimos un trabajo de investigación donde los chicos fueron volcando en una especie de encuesta los problemas de sus lugares de vivienda. O sea que aquel contenido que era cuidado del medio ambiente lo bajamos a el medio ambiente real de ellos y sus problemas reales. La escuela toma gran parte de la cultura local para volcarlo en la currícula, desde distintos espacios. Somos un pueblo muy vecino a la República del Paraguay, por lo tanto hay una gran contaminación en lo que hace a música, a costumbres, comidas y hasta en la lengua. Esto de hablar el guaraní o al menos entenderlo, se lo notan fuertemente en la escuela. Y bueno, la escuela debe adaptarse a eso. El currículum, entendido como un documento público que expresa acuerdos sociales sobre qué tenemos que enseñar, creo que es un instrumento de igualación muy importante. ¿Por qué? Porque yo como docente puedo tener mi ideología, mis prioridades, mi propia formación y obviamente todo eso va a estar puesto en la enseñanza que yo doy en el aula. Pero también es importante que eso tenga un marco común, ¿no? Creo que ahí la cuestión de un documento que expresa un acuerdo público que excede al docente en particular, que excede a una escuela en particular, incluso a una provincia en particular y que dice, bueno, ¿qué es lo que creemos que tiene que aprender cada argentino, todos los argentinos, independientemente de dónde estén? Después creo que hay muchas adaptaciones y tiene que haber un espacio de libertad y de autonomía para las escuelas y para los docentes. La elaboración de un currículum plural tiene que ver con abrir espacios de debate, abrir espacios de diálogo. Me parece que siempre es un ejercicio a seguir haciendo, que es un ejercicio de prueba, de establecer ciertos parámetros y de revisarlos cada tanto, porque nunca se representa todo y de igual manera. Una de las críticas más habituales a los planes de estudios sale de los mismos alumnos, que se preguntan qué utilidad tiene lo que aprendieron en la escuela en el mundo del trabajo, el mundo real.
¿Para qué sirve lengua? Y para el mucho porque tiene que ver con el vocabulario, pero a mí es una cosa que me tiene sin cuidado lengua. En la escuela estudiamos, aprendemos a leer, a estudiar, a aprender. Para mi futuro, para mi bien, estudiar. Mamá quiere un futuro para mí, no quiere que ande por la calle así como cualquiera. Quiere que estudiemos, mi mamá trabajó mucho para que estudiemos nosotros. Y eso nomás. Porque si no es el colegio, no vas a terminar en cualquier lado, en cualquier cosa. Hoy nos encontramos con que no tienen hábitos de estudio, no tienen mucho hábito de trabajo intelectual, les cuesta mucho leer, el tema de... Uno les dice, tienen que leer este libro para la semana que viene o para dentro de 20 días. Todo eso tengo que leer dentro de 20 días. Todo les parece mucho. Continuamente hay que empezar a buscar, bueno, desde dónde les puedo entrar para conectarlos, ¿no? Para conectar esto que tengo que cumplir o que hay que hacer con el interés de ellos. Por ahí pasa por otro lado que no es precisamente el interés en los contenidos de la escuela, ¿no? Vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. ¿Qué son hoy saberes relevantes para vivir en este mundo? Y esos saberes relevantes no hay que pensarlos estrechamente como lo que hoy pide el mercado de trabajo, como lo que quieren ciertas industrias, sino, bueno, procesar eso, tamizar esas demandas y decir, bueno, tomamos esas demandas y pensamos de acá a 20 años, a 50 años, ¿qué sociedad queremos?, ¿no? Y también con la preocupación, bueno, lo que a veces pide el mercado no es lo que tiene que ofrecer la escuela. Precisamente la escuela lo que tiene de bueno es que puede tener otros horizontes y que no está atada a intereses comerciales estrechos. Defendamos eso, ¿no? Démosle cauce. Una de las formas de capturar el interés de los alumnos es vincular los contenidos escolares con lo que sucede en el mundo exterior a la escuela. Los chicos están en contacto permanente con novedades tecnológicas, nuevos programas de computadora, nuevas formas de comunicación que siempre llegan un poco tarde al aula. Las nuevas tecnologías y la cultura contemporánea implican muchos desafíos a la escuela. La escuela moderna, la escuela que surge a finales del siglo XIX, estaba acostumbrada a ser el lugar, el depósito del saber legítimo en la sociedad. Hoy esto ya no es así. Hoy comparte eso con muchas otras agencias de producción cultural, por ejemplo, la internet, televisión. ¿Cómo se posiciona la escuela frente a eso? A veces incorpora informática o los medios como una materia más, pero creo que hay que pensar cómo atraviesa al conjunto del currículum, cómo atraviesa el conjunto de las materias escolares. Por ejemplo, uno no puede enseñar a leer y escribir de la misma manera que se enseñaba en 1900 o en 1950, cuando tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos medios de comunicación muy diferentes que hacen otro uso del lenguaje escrito. Y los chicos están produciendo lenguaje escrito todo el tiempo a través de los mensajes de texto, de los celulares, a través del chat. Estamos incorporando todos los textos de circulación social en su formato original. Estamos tratando de dejar un poquito de lado este uso escolarizado que viene en los manuales y que ingresen cupones, boletos, que una biblioteca no solamente tenga textos literarios, sino que tenga todos los textos que al chico le sirvan para interpretar la realidad, todos los textos que le sean significativos, que él pueda decidir qué escribe, dónde escribe, a quién se lo escribe, que pueda tomar ese tipo de decisiones autónomamente y no esperar básicamente que el docente lo proponga, que protagonicen sus propios proyectos de escritura. Otro ejemplo que me parece interesante, el tema de los videojuegos. Los videojuegos tienen muchos aspectos muy interesantes, además del entretenimiento, que es aprender reglas, aprender estructuras, posicionarse en un lugar, seguir una línea y después seguir otra. Me parece que todavía estamos muy lejos de entender todo el potencial educativo que tienen los videojuegos. Y por ahí, diría, más que los videojuegos actuales, habría que pensar también en otros videojuegos que nos ayuden, por ejemplo, a enseñar, no sé, la conquista de América desde la perspectiva de un conquistador o de un indígena, las migraciones o la esclavitud desde la perspectiva del esclavista y del esclavo.
Y me parece que además eso ayudaría, por ejemplo, en el caso del esclavismo. Bueno, si uno se pone en la piel del esclavo, ¿no? Y sigue su historia y ve dónde termina, bueno, ya no es un número más, es una vida humana. Creo que todo eso la escuela sería muy bueno que lo hiciera. Y si no lo hace la escuela, no lo va a hacer nadie. El mercado no lo va a hacer, la televisión no lo va a hacer, va a ir atrás de su máxima ganancia. Nosotros, me parece que desde la escuela tenemos que dar otros contenidos éticos, otros contenidos políticos, otros contenidos intelectuales también, para que sean desafiantes y no solamente entretenidos. Se educa a los alumnos para el futuro, pero ¿sabemos cómo va a ser ese futuro dentro de 20 o 30 años? Por eso, a la hora de decidir qué enseñarle a los chicos, la oferta debe ser amplia y por demás generosa. Aprender para ser alguien te ayuda a encaminarte por una carrera, un estilo de vida. Te ayuda a encontrar tu personalidad también. La escuela es para aprender, no es venir por venir nomás, porque si venís por venir no aprendes nada, no sabes nada, o si lo queda ahí nomás en tu casa. Si vos venís a la escuela y estudiás, vas a llegar a ser alguien. No es que se educa para los próximos 5 años, ¿no? Se educa con un horizonte que probablemente nosotros no veamos, pero que tiene que ver con ser generosos con las nuevas generaciones, legarles los mejores recursos que tenemos para que puedan moverse bien en la vida, para que puedan hacer cosas que nosotros por ahí no imaginamos, que esperamos que sean mejores que las que nosotros hicimos. Y me parece que todo esto tiene que estar puesto en esa selección cultural que hacemos. Creo que hacer esa selección cultural de una manera estrecha y hasta diría tacaña, pensando, bueno, qué les doy y para qué les va a servir y cómo va a ser, y no me imagino que ellos no están a la altura de esto, bueno, creo que eso no va, que hay que correrse de esa posición. Creo que hay que volver a apostar con generosidad a que los chicos de hoy puedan hacer cosas muy buenas, muy grandes mañana y darles lo mejor que tenemos. El diseño del currículum no solo debe tener en cuenta las demandas del mercado laboral, ya que el mundo del trabajo cambia día a día. El diseño de los contenidos escolares debe imaginar qué tipo de sociedad queremos en los próximos 20 o 30 años y formar a las personas capaces de hacerla posible.